que el enemigo te tienta en la carrera. También me dijo, no te mortifiques, que yo le envío a mis aviscas para que lo piquen. Ya verás, lo piquen y lo piquen, que no te multiplique, lo piquen. Ya, porque luego el algoritmo se alborota otra vez. Ay, se me alborotó. Ok, Dios me dijo, cuidado con esto, Mili. ¿Cuál es tu experiencia escuchando a Dios? ¿Y tú crees que hay momentos en que debemos de tener cuidado con el Dios me dijo? Yo solo no, que... pues, gallito, no sé. Solo quiero decir esto de antemano, ¿ok? Esto de antemano. Sí. Si estamos siguiendo a Dios, si estamos buscando a Dios honestamente en su palabra, en oración, yo pienso que Dios está en toda su capacidad de hablar con nosotros. Amén. Sí. ¿No? ¿Qué es lo que quiere? Una relación con nosotros. Sí. Entonces yo pienso que es algo bueno el decir Dios me dijo. Beto, o sea, viene de un punto bueno. Hay que ver cómo llegaste ahí. Pero si Dios nos puso en este mundo y no le podemos buscar y encontrar y comunicarnos con Él, pues entonces, ¿qué estamos haciendo siguiéndole, no? Como dice el dicho. A ver. Le acabas de dar al clavo, Beto. Ok. Porque obviamente... Se acaba el video. Vámonos. O sea, gracias, amigos, por haber estado aquí. Le acabas de dar al clavo. No puedes decir, Dios me dijo, cuando estás caminando afuera de sus estatutos, afuera de su camino. Bueno, hasta aún así te puede, si él se le place, también te puede venir y hablar, ¿no? Pero hasta el asno habló una vez. Pero si estás buscándolo, aquí va la clave. A ver. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Esto lo he escuchado ya por 2 semanas, o si no es que más, tal vez este mes lo he estado escuchando por medio de diferentes fuentes, ¿no? Que tenemos que levantarnos, Beto, primeritita cosa, o en la mañana, tener nuestro celular allá en la cocina o bien lejísimos, para que en cuanto nos levantamos, poner una alarma que suene y que no sea el teléfono, para que no tengas que ir a él y apagarlo y que te llame la atención, y que nos despertemos, Beto, en la mañanitita, y que sea lo primero que hagamos es encomendarnos a Dios. Y eso a mí se me inculcó toda la vida, Beto. De que desde que está uno chico se levante y nos persinamos y a orar y pedirle a Dios que Él sea el que nos dirige nuestro camino. Pero no solamente eso. No solo, dirígeme, guíame, que es muy importante, pero lo que más he estado reflexionando últimamente es en darle todas nuestras cargas. De decir, Señor, vengo ante tu presencia, oh Dios poderoso, para estar un tiempo contigo, que mi espíritu se conecte con tu espíritu. Y de la única manera que podemos conectar, Beto, es quitándonos todas nuestras cargas que traemos de trabajo, de familia, de relaciones que no están funcionando, de chismes, de los quehaceres del hogar, que la comida, porque uno se levanta y empiezas a trabajar, ¿verdad? Que los niños a la escuela, que el trabajo, que el carro se descompuso, que las llaves, que me robaron el carro, ¿no? Pero si nos levantamos y le pedimos y le damos a Dios, Dios, hoy tú tienes el control de mi papá, tienes el control de mis hijos, te doy el control de mi esposo, de mi hogar, de la comida, o sea, toma todo y permíteme poder disfrutarte. Y entonces ahí entra la paz que sobrepasa todo entendimiento. No manches, Beto, está impresionante. ¿Cómo vamos a saber o cómo vamos a experimentar ese poder en Jesús si traemos todas estas preocupaciones encima, cosas del mundo, Beto? Porque estamos viviendo en una era donde nuestros maestros están en el internet. Estamos aprendiendo de las redes sociales. Desde cómo cocinar, desde cómo aliviarnos, ¿verdad? Que tengo artritis, a ver, Google, doctor Google, porque ya las respuestas son inmediatas. Y algo que acabo de escuchar en el podcast anterior que estábamos grabando aquí, decía el hombre, es que ¿cómo es posible que vayamos a Google y queramos resolver nuestro problema en el momento o nuestras preguntas, cuando en la vida diaria
allá afuera la respuesta no es express. Se necesita más paciencia. Es como nuestro estatus legal, ¿no? Somos millones que estamos de indocumentados en este país y estamos en un proceso, algunos estamos en un proceso legal que tarda ¿cuánto tiempo? Que la respuesta... Años. La respuesta no la tienes en 1 mes o 2 meses. Mi suegra, amada, chula, preciosa, espero no 45... No le digas suegra, se oye feo. Mi suegrita, la tita. Ándele, la tita. 45 años para recibir sus papeles en este país de los Estados Unidos. 45 años. Ahora ya puede viajar y puede ir y deshacer. 45 pero, pues, años. No está tan fácil, porque por la edad, ¿verdad? Por cierto, hicimos un podcast con ella. Si lo quieren escuchar, vayan ahí a las entrevistas en YouTube. Entonces, ¿qué pasa cuando no tenemos esa respuesta inmediata? Nos consume una depresión, una tristeza, una agonía, que entonces ya andamos viviendo con el Jesús en la boca. No, como que, no, ni con el, bueno, fuera con el Jesús en la boca, pero no. Es con el Satanás. Oye, y buen punto, Mili, porque mira, estamos hablando... ¿Cómo se dice worry? Con la preocupación. La preocupación. Pero estamos hablando de Dios me dijo, ¿no? Y sí siento que hay que tener cuidado en ciertos momentos, porque, por ejemplo, vámonos a la tentación de Jesús, ¿no? Llega el Satanás y le dice, oye, pues haz esto. Yeah. Es como el juego de Simón dice, ¿no? Cuando dice Simón, tienes que hacer la acción. Si no dice Simón, no la haces, ¿no? Entonces, en este caso, llega Satanás y, oye, Jesús, haz esto y aquello, ¿no? La palabra dice que tal y tal y tal, ¿va? Entonces, luego el Satanás así como que, el juego es Simón dice, ¿va? Si Dios lo dice, entonces sí. Ajá. Entonces, ahí se agarra de la frase y entonces dice, acuérdate que Dios dice... En su palabra dice que tal y tal y tal y mandará a sus ángeles. Entonces Jesús irá, aviéntate y ahí vienen sus ángeles. Y te cachan. Que te van a cachar, ¿no? Ajá. Y entonces, ¿qué le dice Jesús? No, pues no tentarás al Señor tu Dios, ¿no? Obviamente, pues Jesús es Jesús y sabía, ¿no? Pero es la misma mentira que vemos, por ejemplo, en el Génesis. Que llega la serpiente y le dice, ¿a poco Dios les dijo? ¿No? Entonces dice, no... Sabe Dios que si ustedes comen de la fruta van a conocer del árbol del bien y del mal. Entonces empieza a poner esta idea de que Dios dice también esto, otra cosa, ¿no? Sí, entonces ahí es donde sí hay que tener cuidado. ¿Y cómo vas a saber? Por eso a veces cuando hemos hablado de esta onda, por ejemplo, de la ley de la atracción o las manifestaciones y cosas así, o sea, hay cosas que suenan como la Biblia, hay cosas que suenan, obviamente son cosas espirituales, ¿no? Pero hay cosas que suenan así totalmente así como, ok, sí, Dios podría hacer eso, ¿no? Decláralo con tu boca. ¿Cuántas veces Dios no nos dice lo mismo? O sea, Dios dice, o Jesús dice, tú, al que perdones, lo perdonaré, al que maldigas, maldeciré. O sea, cuidado con lo que dice tu boca. ¿Cuál fue el rey que oró a Dios y le pidió sabiduría? El rey Salomón. Ay, ya iba a decir otro, qué bueno que te pregunté. Ay, sí, Mili, ay, sí, porque... No, sí, di otro, porque lo haces cuando la gente pone comentarios. Ay, luego ya no me la acabo con el bullying. Ahora la voy a usar de truco para tener comentarios en YouTube. Exacto, entonces esa es otra clave. Hay que pedirle sabiduría que solamente viene de Dios. Ajá. ¿No? Hay que pedirlo. Jesús, dame tu mente, que tengamos la mente de Jesucristo para poder discernir y entender de dónde vienen las voces, porque puede ser la voz de Dios, puede ser nuestra voz o la del enemigo. ¿No? Entonces, ¿cómo podemos detectar quién me está hablando? Sí me ha pasado un chorro de veces, pero yo como lo filtro es por medio de Jesucristo. Si la decisión que estoy a punto de tomar no concuerda con las escrituras, entonces pues no es por ahí, ¿no? Por ejemplo, un psicólogo puede venir y decirme una cosa y pues científicamente está comprobado. Puede venir y decir misa. Y decir, ok, voy a hacer 100% lo que el psicólogo me dice, o lo filtro con Jesús que me dice, no, ¿sabes qué? Tienes que perdonar 70 veces 7 y darle un regalo a tu enemigo. Ándele. ¿No? O sea, hay cosas que están muy claras en la Biblia con respecto a pagar mal por mal. Entonces, hay que filtrar lo que estamos sintiendo. Esto viene de mí. A mí me acaba de pasar, Beto. Me pasó el otro día, así que estaba yo viendo que tengo que operarme una cirugía en mi hernia
mi umbilical hernia. En el ombligo tengo una hernia que tiene que ser curada. Entonces dije, ay, pues si voy a pasar por ese dolor, pues mejor voy y me hago un tummy tuck. Que te quiten de una esto, que te dejen así bien con cinturita. No, entonces, fíjate, pues sí es normal. No suena mal. Me metí a ver los tummy tucks y dije, y no fue suficiente. Vi un doctor que lo hace esculturalmente. Básicamente te hace hasta los cuadritos en el estómago, ¿no? Y pues te hace una reconstrucción. Pero entonces eso ya es vanidad, Beto. O sea, ya me fui a un extremo. Dice que los pecados entran por los ojos. En primera, ni tengo el dinero para hacerme un tummy tuck de esa manera. Entonces, no viene de parte de Dios. Esos son mis deseos carnales, que quiero verme como Barbie. Pero después pensé, lo quieres express, ¿verdad, mijita? Ponte a hacer ejercicio, porque el mismo abdomen lo podrías tener haciendo ejercicio. Y uno te va a quedar la pancita colgada, pero ¿quién le importa? O sea, no voy a andar enseñando la panza a medio mundo, ¿no? Ay, gracias. Gracias a Dios. Entonces hay que echarle al ejercicio, y eso se requiere disciplina. Se requiere levantarse todas las mañanas y hacer ejercicio, aunque no tengamos ganas de hacer el ejercicio, ¿no? Es constancia y disciplina, y se puede llegar a tener un cuerpo esbelto como el mío. Buenísimo. Ya, no, sí, me gustó, Mili. Y bueno, estábamos escuchando esta mañana a un autor, se llama John Eldredge. Vinieron aquí al estudio un pastor y estaba hablando con este autor a través de aquí de la pantalla y todo. Y nosotros estábamos detrás de cámaras, pues grabando todo el episodio para ellos. Yo quería brincar así. Y estuvo muy padre porque estaban tocando un poquito este tema, ¿no? De cómo Dios habla y de reconocer esas voces. Y decía él, es que tú tienes que empezar a reconocer qué voz es la que te está hablando en ese momento, a quién estás escuchando, ¿no? Y él decía, como decía algo así como, es la voz del enemigo. O sea, si hay un Dios y hay un enemigo, tienes que a fuerzas meterte a esta onda y discernir las dos. Y dice, y a veces como iglesia hemos caído un poquito en, no, eso es emocionalismo o ese es sensacionalismo. Y sí, o sea, lamentablemente hay extremos donde en la iglesia hemos vivido esa extremidad de que Dios me dijo esto y Dios me dijo aquello. Y como analizábamos ahorita en inglés, ¿no? De repente se utiliza, ¿cómo se dice? Utilizan pues sí, a lo mejor lo utilizan a su favor como para manipular, ¿no? Entonces, en el momento que entra la manipulación, ahí sí ya estamos mal. Pero entonces, ¿cómo reconocer esta voz, Mili, que te está diciendo o es Dios, o es tu propia carne, o es el enemigo? ¿Qué? Pues mira, si es el enemigo, siento que nos mete mucho miedo. ¿No? Puede ser. O cuando te está señalando, cuando te está haciendo sentir culpable. Oh, ok, sí. Ok, ahí te va. O sea, eso, porque eso no es Jesús, eso no es Dios. Okay, te diga, pero te lo dije que no lo hicieras. Ándale. Mira ahora, ¿dónde te metiste? Ahora para que se te quite. O sea, no, eso no es Dios. Ok, sí, ese punto muy bueno, Mili, porque está hablando este autor, se llama John Eldredge, el que estuvo aquí. Tiene muchísimos libros, súper recomendado también, por cierto, y de seguro tiene libros en español. John Eldredge, búsquenlo. Sí, porque él decía, cuando escuchas esas voces como, vamos a ponerle voz negativa, ¿no? Y estás tratando de distinguir si es Dios, si eres tú mismo. Y él decía, a final de cuentas, la voz de Satanás, o sea, la voz del enemigo, lo que está buscando es que la voz de Dios la quiere tergiversar, te la quiere distorsionar para que a final de cuentas llegues a dos conclusiones. Y esto a mí me llamó muchísimo la atención porque dije, wow, así es como yo puedo distinguir quién me está hablando o cómo distinguir entre estas dos voces. Dice, si a final de cuentas terminas acusándote a ti mismo y diciendo, ya ves, eres un menso. Ya ves, es tu culpa. Ya ves, por esto y esto y esto que hiciste. O sea, si te acusas a ti mismo, es la voz del enemigo que te está tratando de tergiversar ahí. O dice, o la otra, que va a ser Satanás, él te va a querer decir, ya ves cómo Dios es malo. Entonces, eso se me hace clave porque Dios es bueno. Siempre. Dios es bueno siempre. Entonces, en el momento en que esas ideas
que percibes, por ejemplo, o sea, para ponerte algo así bien práctico que tú lo puedas aplicar en tu propia vida, ¿no? Con nuestro onda de migración que ha sido tan largo y que a lo mejor muchos se pueden identificar porque están en procesos de que, Señor, ¿cuándo vas a hacer algo en mi vida? ¿Va? Entonces tú podrías empezar a decir, no, pues yo la regué, yo tuve la culpa, ¿para qué me vine? Y a lo mejor sí hay algo de eso, ¿no? O sea, no estoy diciendo que nomás, o sea, hay que analizar todo. Pero si entonces ya empiezas a caer en la pura culpabilidad, entonces ten cuidado, ojo, porque ahí sí el enemigo te quiere tener ahí abajo y dominado. Cuando Dios puede decir, no, yo te quiero levantar y tengo algo preparado para ti, pero necesito que me creas a mí para poder llevarte donde te quiero llevar. Y Dios es el Dios de los papeles y del universo. Entonces a él no tiene límites, ¿va? Esa es una. La otra es cuando empieza a decir, ha pasado tanto tiempo y a mí lo digo así, ¿cómo se dice? ¿Testigo? En experiencia propia, ¿no? O sea, pasa tanto tiempo que empiezas a dudar. Híjole, Dios, pues a lo mejor no eres tan bueno como dijiste. Pues que no me has prometido que vas a estar conmigo y todos los días. ¿Y por qué tan largo este proceso? ¿Y por qué tantos años ya han pasado? Y podemos caer en eso de empezar a decir, pues empieza la duda, ¿no? A lo mejor Dios no es tan bueno como dice, o a lo mejor esta se le escapó a Dios, se le fue de las manos, no tuvo control en esto. Y ese es el engaño que te quiere meter Satanás. Entonces ahora aplica esa misma idea en tu contexto, en tu situación, en lo que tú estás viviendo, cómo poder distinguir esas voces de Dios o del enemigo. El enemigo va a ser acusador contra Dios y acusador contra ti mismo. Eres un menso. Y algo que aprendí esta mañana, Beto, es que estamos en una lucha para defender nuestro espíritu. Estamos luchando por guardar nuestra alma contra el enemigo, porque somos su target, así 100%. Entonces, uno no tiene que ignorar esa parte. Tenemos que estar como bien truchas y a la expectativa de que, ¿sabes qué? Vamos a mencionar el nombre de Jesucristo, y algo que me fascinó también de esta mañana es que su fuego cubra mi hogar, que su fuego cubra mi familia, que su sangre preciosa cubra todo mi entorno, ¿no? Entonces tenemos que protegernos porque Dios nos ha dado el poder de echar afuera al demonio, porque nosotros tenemos poder sobre él. ¡Pum! No. ¿Cómo que no? Hijo, ya se va Mili, ¿ok? Ya se va. Es que como que necesito agua, pero bueno. Ok. Pues así está, amigos. ¿Cuál ha sido tu experiencia en cuanto a esto? ¿Dónde has vivido ese Dios me dijo, Dios no me dijo? ¿Has sentido a lo mejor esa voz acusadora hacia ti mismo, personal, o acusadora hacia Dios? ¿Has dudado? Y yo dije mi propio ejemplo para tener un poquito de empatía y decir, hey, no estás solo, ¿no? O sea, a lo mejor no eres el único que ha pensado, ay, Dios, ¿por qué? ¿Será que se te fue, que eres malo, por ejemplo? El problema es seguir ahondando en esas mentiras de Satanás, ¿no? Entonces Oye, Beto, hay que venir a la luz y a la verdad. Antes de que terminemos con este tema, también él mencionó algo que me llamó mucho la atención. ¿Qué? De la onda mística. Oh, sí. ¿Qué entendiste tú o qué tomaste? ¿Cómo lo sentiste? Porque esa onda mística en el ambiente cristiano, pues como que no está muy bien visto, ¿no? Ajá, ya he escuchado a varios pastores decir esto. John Eldredge sería uno de ellos. El otro se llama Brian Zahnd, Z-A-H-N-D. Es un pastor de allá del Eastern Coast. Y ha hablado un poquito de este tema del misticismo. También se conoce un poquito así como que en la tradición de los... No sé si decirle tradición o no, pero podríamos decir un poquito así como la onda de los monjes. No sé, ahorita no tengo la palabra correcta e ideal, ¿no? Pero esta idea muchos le llaman meditación contemplativa. Y hay otros, ¿no? Yo sí siento que hay que tener un poquito de cuidado con esos términos. De hecho, John Eldredge, este autor, no lo usa en su decía, libro. Lo utilizó en el libro, dice, pero no titulé mi libro con eso, porque sabía que muchos cristianos se iban a alarmar o se iban a asustar o iban a decir, este cuate ya se hizo de la nueva era o algo por el estilo, ¿no? Entonces, yo sí tendría un poquito cuidado con el término, porque, como habíamos dicho, se puede confundir un poquito con la onda de nueva era, muy rápido, ¿no? Y es como otras cosas que les hemos dicho, esa onda de ley de la atracción, manifestación, todo esto que
Es una copia barata. Puedes encontrar versículos bíblicos que validen todas estas ideas. Pero sí, a final de cuentas vas a terminar en un lugar completamente ajeno a quien es Jesucristo. Pero bueno, todo eso para volver al tema de místico. Me gusta en la manera que lo quiso explicar John Eldredge, porque es esta idea de, Mili, el mundo que Dios creó es increíble. O sea, el mundo que Dios creó, estamos en una esfera flotando en el espacio con planetas por allá, con un sol que sale cada mañana. O sea, hay cosas magníficas en nuestro mundo. Y si nos vamos a la Biblia, o sea, empieza con una historia en un jardín, con Adán y Eva, que no sé, o sea, muchos lo podrían decir, no, esa es una historia rara. Un árbol en llamas. Un árbol en llamas con Moisés. O sea, hay un montón de historias así como. Oye, que, ¿qué onda? La nube que caminaba junto con el pueblo de Israel y luego un pilar de fuego en la noche. O sea, hay un montón de cosas que se podrían decir místicas. Incluso Jesús cuando viene... Beto, yo he tenido cosas místicas en mi vida. Por eso a mí me llamó tanto la atención. Y no sé si les he contado aquí en el podcast, pero en una ocasión tenía $20 para sobrevivir el día. No sé qué iba a haber al día siguiente. El día yo tenía $20 para comida y nada en mi refrigerador con una familia de 5. Entonces ese día me levanté y dije, ni la cámara me puede apagar. Dije, nada me va a poner triste, ¿no? Entonces tomé a mis hijos, fui por ellos después de la escuela, agarré a mis 3 chamacos y me fui rumbo a la playa. Entonces estábamos en el pier cuando dije, vamos a orar y vamos a estar contentos y a Dios lo que le importa es mi corazón contento, ¿verdad? Vamos a alabarlo y vamos a decirle qué grande eres, Dios, porque nos has cuidado hasta el día de hoy y tengo todo lo que necesito. Entonces dije, no voy a cerrar los ojos porque quiero ver la grandeza. Mira, esto es lo que Dios ha creado para nosotros, ¿no? Y estoy en esta playa preciosa. Estaba nublado, Beto. El cielo estaba gris. Todo el cielo por todos lados. Aún así, a mí se me hacía precioso, ¿no? Ver el mar y la gente. Aquí en California a la gente no le importa si hay sol o no sol. Los surfos están en el agua con sus tablas. Llueva, truene o relampaguee. Ahí entonces, pues es algo hermoso ver, ¿no? La creatividad y la fuerza y cómo agarran estos surfos las olas. Y bueno, es todo un arte. Entonces estaba yo orando y bendiciendo a Dios y dándole gracias a Dios enfrente del océano en el pier. Y en eso, Beto, el cielo se abre, se abre un hoyo y la luz se refleja y cae encima de nosotros. Nunca, para mí eso fue algo místico. Entonces empecé a gritar y le dije a mis hijos, miren lo que Dios acaba de hacer para nosotros. Estamos aquí con nuestro corazón, abierto, dándole gracias, enamorada de Dios y con mis hijos, que es lo que más amo, dándole gracias por la familia que Él me ha dado. Y fue una manera para mí de decir, te tengo, I got you. Y que le dije a los niños, volteen a todos alrededor. ¿Dónde cayó el rayo de luz? Era exactamente sobre nosotros, Beto, y todo lo demás estaba oscuro. Eso es sí. un milagro. Yo siento que para concluir, si es místico, lo que tú quieras, si es en el nombre de Jesús, esa sería una. Que tenga el nombre de Jesús. Si por algo no se puede utilizar el nombre de Jesús, si por algo es nomás el universo o esa cosa de por allá, te está alejando, ¿ok? Estás yendo para otro lado. Si es el nombre de Jesús, vamos encaminándonos hacia donde Él va, ¿no? Y Dios tiene la capacidad de hablar, Dios tiene la capacidad de hablar a nuestro espíritu, Dios tiene... Y la otra cosa que yo diría es, puede ser místico, puede ser en el nombre de Jesús, pero va a ser para beneficio y edificación de su pueblo. Tal vez podríamos decir de su iglesia, de su gente, ¿no? Entonces, en este caso estás dando un ejemplo donde lo que sucedió fue para edificación de tus hijos, o sea, de la iglesia de Jesús, de una familia que sigue a Jesús, ¿no? Cuando caen las llamas de fuego en el Pentecostés y empiezan a hablar todos en lenguas y empiezan a hablar las maravillas de Dios en los diferentes idiomas de la gente, fue para edificación de esas personas. Incluso el mismo Pablo dice, hey, tú puedes estar hablando en lenguas, pero si no hay alguien que lo interprete, entonces no va a servir de nada esa lengua con la que tú estás hablando, va a ser todo, o sea, se necesita que haya una interpretación. Entonces, tiene que haber
edificación para la iglesia que sea en el nombre de Jesús y que haya una búsqueda sincera de Dios, ¿no? O sea, ¿por qué no? Pedro estaba en el techo de ese, ¿cómo se llama? De su casa, cuando recibió una experiencia mística y esa experiencia lo abrió a que se abriera, lo abrió a que se abriera, lo abrió a que recibiera a ¿cómo se llamaba? Cornelio, un soldado romano, ¿no? Entonces viene Cornelio y le dice, oye, Dios me dijo que tú tenías palabras para mí. Y él, oh, wow, pero ya tuvo esa experiencia mística, ¿no? Y Dios le dijo, ¿verdad? Ya, sí. La Biblia está llena de experiencias místicas de los seguidores de Jesús una y otra vez. O sea, sí, ya lo hemos dicho muchas veces, pero qué bueno reiterarlo en esta plática de Dios me dijo.